Hablemos de economía. Lo dice Gabriel García Márquez, que hasta donde yo sé, de literatura debe saber algo. Riera, tenemos que hablar del IPC. Conocíamos el dato adelantado del mes de agosto, pero nos tienes que hablar del cambio que han hecho en el sistema de medición, porque creo que tienes malas noticias, otro viernes más. Vamos a ver. En enero, el Instituto Nacional de Estadística anuncia un cambio total en el modelo de calcular el subíndice 0,4, que es el subíndice de la energía. Claro, en aquellos momentos, es decir, el cambio, no sabemos lo que va a proceder. Yo he tenido que esperar 6 meses para poder hacer un análisis de lo que está suponiendo ese cambio. Entonces, hoy lo que vamos a ver es decir, simplemente el 2,6 que nos ha anunciado el INE de que ha sucedido, que tenemos como índice de precios, que supone una subida de 0,5 puntos en el IPC del mes de agosto, pero lo que quiero es hacerle un cálculo a los espectadores y a todo el mundo para que sepamos exactamente la influencia que ha tenido el cambio del Instituto Nacional de Estadística. Bien, oficialmente en julio teníamos un IPC del 2,3. Teníamos un IPC del 2,3 gracias a que el índice de la energía, el 0,4, caía un 14,9% en su índice comparado en el último año. Bien, que resulta que en la Unión Europea la media del índice energético es de un 2,5. Anda, vamos a ver. O sea, a nosotros nos bajan, o sea, nuestro índice de precios del 0,4 es una bajada del 14,9, el 0,4 en Europa de media es un 2,5. Vamos a ver, aquí está pasando algo, claro, evidentemente. Y entonces lo que yo digo es decir, si yo cojo y si nosotros tuviésemos exactamente el mismo índice de precios medio de la Unión Europea, es decir, ¿cuál sería la influencia sobre nuestro índice de precios? Bueno, el 17,6 tendríamos una diferencia de 17,6 puntos, como el índice, la ponderación para el índice de precios del 0,4 es un 12,7, quiere decir que automáticamente a nuestro IPC le faltan 2,2 puntos. Es decir, nuestro IPC real de julio es un 4,5% en lugar de un 2,3%. Vamos a ver. Esto es una estimación muy fina de lo que ha pasado. Es decir, la realidad solamente la sabe el INE si cogiese, como le pedimos muchos economistas, oiga, por favor, saque usted dos índices, el nuevo y el antiguo. El nuevo, porque bueno, pues es su nueva forma de calcular, y el antiguo para tener una serie que sea coherente con los resultados de este año, para que así el año que viene nos olvidamos del antiguo y ya seguimos solo con el índice nuevo. Es decir, no os voy a decir la respuesta, es decir, porque bueno, los índices de los dedos no se ven de poner hacia ningún lugar y mucho menos en público y a estas horas. Pero vamos, esa fue la respuesta de la presidenta del INE a todos los que la escribimos para que lo cambiase. Pero claro, es que lo que se nos está olvidando es un tema, y es que si la inflación al final del año, o sea, en noviembre, en lugar de ser un 2,7, un 2,8, un 2,9, es un 4,7, un 4,8, un 4,9, le van a faltar 2,2% a la revalorización de las pensiones y a la revalorización de los salarios públicos. Claro, la revalorización de las pensiones, un 2,2%, implica 387 euros que le van a quitar a los pensionistas, y una revalorización de los salarios públicos de un 2,2% es que le van a quitar 1.006 euritos a cada empleado público de este país. Entonces, yo lo que digo desde aquí es lo siguiente. Vamos a ver. La única forma de saber el IPC real es exigir desde los organismos correspondientes, es decir, los sindicatos de los empleados públicos, exigirle al INE un cálculo actualizado de la verdad.
Si yo me pongo a disposición de todo el que quiera ayudar a hacer este recálculo desde aquí, desde enero hasta noviembre, y ya les digo y anticipo que vamos a estar muy cerquita, si no superior al 2%, la subida que va a afectar, es decir, el cambio de la decisión tomada por la presidenta del INE, obligada por la ministra Calviño. Sí, sobre todo de no publicar el segundo índice. Pero claro, es que estamos hablando de un tema muy serio. Es que vamos a quitarle a los pensionistas 3.000 millones de euros y vamos a quitarle a los empleados públicos 3.500 millones de euros. Ah, no, hombre, por favor, vamos a ser serios. O sea, si la inflación es la que es decir, cuando digamos la verdad, si no intentemos ahora marcarnos el pingüi de que no, España va bien, no, ningún problema, estamos controlando la inflación. Mentira. A julio, si yo cojo el 2,3, le tengo que sumarle 2,2 puntos como mínimo del efecto de la inflación. Si además cogiese y dijese, que usted me bajó la ponderación del 14,5 al 12,7 por decretazo ley. Es decir, si hemos cambiado la ponderación de los precios de los alimentos y de los precios energéticos, bajando del 22 el de los precios de los alimentos al 19, el de los energéticos del 14,7 al 12,7. Si lo recalculase todo, en lugar de un 2,2, estaríamos posiblemente cerca del 3,1%. Todavía no lo he hecho, pero lo haré. Imagínate. Sí. Imagínate. Con lo cual, no tendríamos un 2,3, estaríamos en un 5,4. Anda, casualidad. Casualidad, 5,4% los precios. Es la media europea. La media de la zona euro es un 5,3 en julio, la media de la zona euro es un 6,1 en toda la Unión Europea. Es decir, somos los únicos que hemos controlado la inflación. Esto es una tomadura de pelo muy seria. Es decir, y desde aquí, mi querido Antonio García Trero, mi querida Mazali, PP Vox, hombre, decirle a vuestro partido que hay que exigir inmediatamente al Instituto Nacional de Estadística que hay que recalcular estas cifras. Y yo os ayudo en lo que necesitéis para el informe que hay que mandarle a la presidenta del INE exigiendo el recálculo. Y si no, desde los partidos habrá que denunciar que le vamos a tangar 3.500 millones a los pensionistas y 3.500 millones a los empleados públicos, que significa 387 euros al mes de julio y 1.006 euros al mes de julio para los empleados públicos. Antonio. Al margen de los datos, como esto es la izquierda, solo hay una verdad que comparte, que es que siempre miente, con lo cual esto es una mentira más y no me sorprende nada. Y además tú lo haces brillantemente, siempre diseccionar como dónde está el error. Pero una pregunta, llegamos a esta inflación, a esa inflación media, han subido muchos los tipos, la FED sigue diciendo que va a subir tipos, la Unión Europea también. Creo que leí el otro día un artículo tuyo en el debate que decías cómo se iba reduciendo el préstamo tanto para bienes de equipo como el préstamo hipotecario, evidentemente porque no se compra. ¿Esto dónde termina? ¿Cuál es la siguiente medida? Porque los tipos tampoco pueden subir hasta el infinito. No, o sea, los tipos van a tener que subir. Primero, estoy terminando el análisis, se ha retirado del mercado masa monetaria aproximadamente por 1,5 millones de euros de todo lo que se metió extra. ¿Cómo se está retirando? Bueno, primero, es decir, poquito a poco, el Banco de España, en lugar de haber comprado desde diciembre hasta aquí, ha colocado en el mercado solo 3.000 millones, pero el resto de los bancos, a través del Banco Central Europeo, van tirando poquito a poco deuda, van detrayendo dinero del mercado, con lo cual el proceso inflacionario provocado directamente por el exceso de masa monetaria se está reduciendo. Ahora queda reducir el proceso inflacionario debido a la subida de los precios de las materias primas y de todo el entorno de producción, que esa es la subyacente y que sigue estando demasiado alta, el 5%, algo más del 5% en Europa y del 6,1% en España. ¿Cómo se va a conseguir esto? Solo hay una manera. Sí, aparte de reducir masa monetaria, seguir subiendo tipos de interés. Sí, el que pagaba por una hipoteca